Hola a todos, bienvenidos una semana más a mis entrevistas semanales en el canal de YouTube. Esta semana contamos con César Taboas, que es un estudiante de segundo de bachiller del Bachillerato Internacional y un gran interesado en economía, eh, especialmente en teoría monetaria. Y bueno, un frecuente ya en el Juan de Mariana, en la Universidad Francisco Marroquín y en todos los eventos a los que pueda asistir. Entonces, quería entrevistarle porque, bueno, César, en mi opinión, es una joven promesa. De hecho, mucha gente, y con razón, le llama el futuro rayo o el joven rayo. Entonces, pues digo, bueno, pues vamos a hablar un poco con César y a ver qué nos cuenta y qué nos espera, porque tiene un futuro prometedor que depara mucho. Así que, bueno, para ser el primero que le entreviste y poder decir que yo tuve la exclusiva, he invitado esta semana a César. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte, César, es, ¿de dónde nace tu interés por la economía? Bueno, en primer lugar, Edu, un placer estar aquí en tu canal. Soy gran fan desde hace mucho tiempo, desde los primeros programas. Y nada, el interés por la economía surge pues hace ya 2 o 3 años, comenzando con vídeos de estos 10 minutos que publicaba Rayo. Y a medida que fui profundizando más, me fue gustando más el tema. Y de ahí fue tirando el hilo, todo el tema de la escuela austríaca y demás. Y nada, de ahí surgió pues todo el interés por los libros y por la teoría. Y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso, la verdad. Comencé con Rayo y de ahí pues he ido tirando con otros autores. Y antes de profundizar mucho más, ¿qué es para ti la economía? ¿Cómo definirías la economía? A ver, ahí hay mucho debate. A mí me parece que la definición clásica de decir se trata de gestionar recursos escasos con fines alternativos me parece un tanto manida. Me parece que no llega al fondo de la cuestión. Al fin y al cabo, lo que estudia la acción humana, lo que estudia la economía es la gestión de los recursos. Pero ¿quién gestiona esos recursos? Quiere decir, ¿qué está detrás de la gestión? ¿Es una mano? ¿Es una dirección planificada? Realmente. Me parece que esa definición, aunque yo creo que tiene sus fallas de economía como praxeología, como un estudio de la acción humana en un contexto de competencia y en el cual se ejerce la función empresarial, aludiendo un poco al concepto de Huerta de Soto y de Kirchner, me parece mucho más apropiado. Ujú. ¿Qué opinas de una definición que a mí me encanta? Es mucho más poética o narrativa, si quieres, es la de Tyler Cowen y Alex Tabarrok, que dicen que la economía es el estudio sobre cómo sacar lo máximo o el máximo partido de la vida. A ver, sí, esa definición la he escuchado. A ver, es una definición clara y que ciertamente, a ver, a veces suena un poco como chascarrillo. Al fin Ujú. y al cabo, la acción humana es una acción humana individual, es decir, cómo cada uno puede aprovechar mejor su vida, cómo cada uno puede progresar. A cierto punto estoy de acuerdo, pero digamos, entendiendo la economía como una ciencia teórica, lo que es la praxeología, a mí me parece que es mucho más coherente con lo que realmente hacen los economistas. Quiere decir, los economistas no dicen voy a cambiar esto allí, voy a poner esto allá. No dicen esto es así o esto es así, dependiendo de lo que tienen que hacer los seres humanos. Ujú. Y bueno, ya sabemos que entiendes por economía, también sabemos desde cuándo te iniciaste en el campo este, pero la pregunta que falta es ¿por qué? ¿Por qué te interesa la economía? Bueno, yo muchas veces cuando me preguntan mis conocidos y demás de decir, bueno, ¿por qué economía? ¿Por qué no física? ¿Por qué no otras ciencias? Al fin y al cabo, digamos, los intereses científicos que tiene cada persona es su manera de entender el mundo. La Ujú. economía es mi manera de entender el mundo, es decir, también hasta cierto punto de una manera moral, pero no solo moral, sobre todo económica, pero digamos que también tiene una componente moral, que es decir, esto está sucediendo en el mundo, por qué sucede, cómo sucede, y desde una perspectiva económica que muchas veces puede parecer reduccionista, se pueden entender la mayoría de fenómenos del mundo, incluso relativos a otras ciencias. Ujú, ujú. Eh, entonces, cuando decías lo de moral, intuyo que estabas hablando de economía normativa, ¿no? Entonces, por esta distinción entre economía Sí. positiva y normativa. A ti te interesan los dos campos, ¿no? Tanto la normativa como la positiva, como explicar el qué está pasando, intentar solucionarlo o decir, bueno, esto es mejor, esta es una mejor recomendación que esta, ¿no? Y a ver, al final, a mí ciertamente el tema de la política pública sí que me aburre un tanto, es decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En fin, pero evidentemente son dos campos en los que se ha de profundizar, no solo en el campo de la teoría, sino que al final, ¿qué hacemos con esa teoría? Quiero decir, es un desarrollo importante.
Ujú. Bueno, y no solo eso, que hasta puedes pensar, o sea, no solo hablando de política pública, también puedes pensar, bueno, en un libre mercado podrían pasar estas cosas, ¿no? En un libre Ujú. mercado, bueno, pues hay quien dice, quienes decimos que se puede dar un ciclo económico. Entonces, pues yo puedo recomendar, bueno, aunque estemos en un libre mercado, yo recomendaría esto, luego ya cada uno que haga lo que quiera, para evitar ciclo. Entonces ahí ya no te estás metiendo necesariamente en política pública, ¿no? Sí, 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 pero sobre todo me refiero, al final son dos campos que son prometedores y son dos caras de la misma moneda. Al final, cuando haces economía positiva, al mismo tiempo acabas haciendo economía normativa. Quiero decir, al final, quiero decir, son dos cosas que en gran parte van de la son cosas muy distintas, pero que en gran parte van de la mano. Quiero decir, un buen economista tiene que tratar ambos campos. Totalmente, es muy difícil desligarse. A veces digo, bueno, pues voy a intentar tocar un artículo solo desde el lado positivo, pero es que me sale, ¿no? Es muy difícil no decir, bueno, ¿y cuál es la solución a todo esto? Porque si no, también parece que se te quede incompleto, ¿no? Cuando escribes algo. Y César, estás hablando bastante de, bueno, has mencionado a Huerta de Soto, a Kirchner, también estás mencionando la praxeología, la acción humana. Todo esto son palabras que resuenan mucho en la economía austriaca, que también es muy cercana a Juan de Mariana y a la UFM. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre la economía austriaca? A ver, la escuela austríaca al final es una tradición de pensamiento, es una tradición de pensamiento muy rica, quiero decir. Los espectadores sabrán que comienza con Karl Menger, con la publicación de los principios de economía política, luego surge con sus discípulos, Weisser y von Baber, y siguiendo a lo largo de todas las generaciones. Entonces, claro, al final mis raíces, como he dicho, son de Rayo. Y Rayo, aunque no le guste, la mayoría de las raíces suyas son austriacas, es decir, él, toda su raíz intelectual viene enraizada en esa tradición de pensamiento. Entonces, a mí la escuela austríaca me parece que últimamente, bueno, en los últimos años se ha convertido en una escuela muy marginal dentro de la ciencia económica, pero al final es lo que yo estoy diciendo. Es decir, a mí me parece que tiene una comprensión, no me gusta esta palabra, pero tiene una comprensión más holística de la economía, no tanto como esa definición que estábamos comentando antes, tan manida, de la gestión de recursos escasos con fines alternativos, etcétera, etcétera. Pero es una tradición de pensar, a mí personalmente, lo más importante es buscar lo más importante y aportaciones interesantes de todas las escuelas, pero al final un economista se acaba adhiriendo a una escuela en particular. En mi caso ha sido la austríaca. Totalmente, totalmente. Y sobre lo de Rayo, yo no creo tanto como que él no quiera asociarse o no quiera relacionarse con la escuela austriaca. Yo creo que es que ha recibido tanto rechazo de gente que dice, bueno, pues vale, si tú dices que no soy austriaco, no lo soy. A mí, en mucha menor medida, pero a veces me pasa cuando defiendo la banca libre contra el 100%ismo o cuando, por ejemplo, he tenido un par de artículos estos últimos meses hablando del keynesianismo y hasta bien, de cosas que podemos aprender, ¿no? Diciendo, bueno, pues Ujú. Keynes aquí estaba en lo correcto hablando de inflación o deflación o una cosa buena de los keynesianos es cómo hablan, en mi opinión, sobre la rigidez a la baja de los salarios, pues esas son cosas que los austriacos rechazan, ¿no? Hay muchos que yo simplemente he escuchado decir, pero eso no lo decía Keynes, y yo sí, ¿y qué? Entonces, hay a veces yo también tengo críticas y me dicen, uy, esto ya no estás haciendo tanta economía austriaca como antes, cuando a mí no me lo parece, ¿no? Yo todavía no me he cansado, como puede ser el caso de Rayo, de decir, bueno, vale, mira, si por decir esto tú dices que no soy austriaco, adelante, di lo que quieras. Yo todavía digo, sí, pero es que como tú muy bien decías, se puede aprender cosas muy buenas de otras escuelas y si hay mucho que podamos aprender. O cosas que decimos, oye, mira, pues que esto se puede acoplar perfectamente con lo nuestro, ¿no? Estoy pensando la teoría monetarista del ciclo, pues oye, se puede acoplar bastante bien con la austriaca. Son dos formas de explicarlo que, bueno, pues perfectamente puedes encontrar el encaje de una en la otra. O sea, que yo creo que es más bien eso que al final, pues es un poco lo que le pasó a Selgin, ¿no? ¿No sabes? Selgin ya dice que se dejó de considerar Sí, austriaco. Yo lo he hablado con él y le digo, a ver, yo, quiero decir, lo que haces es sí. para economía austriaca, vamos. Yo le digo, yo lo siento, pero te sigo reconociendo austriaco. Y él me dice, no, no, por favor. O sea, para mí me parece una ofensa, no me llames más austriaco, que ya he decidido que no lo soy. Digo, bueno, vale, lo que quieras. Pero al fin y al cabo, hace economía austriaca simplemente que está tan cansado de a lo largo de los años de que tanta gente le diga que no es austriaco, pues que habrá dicho, vale, perfecto, me voy y me quedo sin casa. No sé qué opinas de esto y también Sí. muy a raíz de esto el posible sectarismo de la economía austriaca, que a mí me parece que Vale. existe, aunque yo me considero austriaco. Una cosa que quería comentar a raíz de todo el tema de la escuela austríaca es que yo sí que he percibido, y moviéndome por círculos más austríacos de gente que estuviera pues muy familiarizada con esta tradición de pensamiento, es el constante sectarismo al que se ha abocado esta escuela. Al final no sé si es porque es marginal, pero se ha convertido en una escuela extremadamente purista, quiere decir, se ha adherido a una serie de
propuestas, particularmente tú has mencionado el tema de la banca y demás, pero no solo esas, pero particularmente esas al final se adhieren a unas propuestas particulares dentro de las cuales no te puedes salir si te consideras un pensador austriaco. Claro, es que eso no solo en términos de la expansión futura que puede tener la escuela, sino también en las aportaciones que se pueden tener dentro de la escuela. Lo de Rayo te lo comentaba a modo de chascarrillo, porque, porque un buen economista, a mi juicio, lo que debe hacer es, claro, tiene su forma de pensar sobre la economía, es economista austriaco, keynesiano, demás. Eso está claro. Pero lo que debe hacer el economista es mirar también aportaciones buenas de otras escuelas de otras escuelas de pensamiento que tienen aportaciones igualmente valiosas. Por ejemplo, tú has mencionado el tema de Keynes. Rayo, por ejemplo, en el libro de Mises menciona mucho el tema de los tres motivos de demanda, demanda de transacción, con motivo de precaución, con motivo de especulación. Son cosas importantes que no se deben perder. Es decir, no hay que ser tan puristas porque siendo puristas acabas perdiendo la esencia de otras escuelas que también son importantes para desarrollar la tuya propia. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Uno de los casos, como comentabas, es el de la banca, ¿no? Yo, bueno, el mes pasado publiqué un artículo de menos Jope y más Adam Smith, pues también recibí bastantes críticas en los comentarios de Juan Mañana, ¿vale? Pero que sí, sí, o sea, que igual estoy criticando a uno de los mayores austriacos, que por cierto yo soy un gran defensor suyo, o sea, a mí prácticamente en todo menos banca me encanta, pero me gusta criticar a mis maestros intelectuales un poco, ¿no? Que parece que es un poco lo que falta en la escuela austriaca. Y lo mismo, y hablando del tema de banca, que ya que lo has sacado, me interesa, la primera pregunta con respecto a eso es, ¿por qué te interesa tanto la teoría monetaria? No sé, yo creo que es o tu campo de especialidad o el campo al que vas más dirigido, ¿no? Sobre lo que más es escrito y cuando alguien te conoce en persona sobre lo que más hablas. No sé si estarás de acuerdo con eso y la pregunta es ¿por qué? Y a ver, la teoría monetaria también viene porque, bueno, yo intelectualmente me crié con Rayo, pero también me crié contigo. Y desde ya, bueno, desde hace ya un par de años me vinisteis introduciendo esos temas y al final, pues, me he ido dirigiendo al tema de la teoría monetaria porque me parecía que había mucha confusión, para empezar. Yo estaba muy confundido y sentía que otras personas con las que yo había debatido también estaban muy confundidos. Entonces decía, vale, ¿qué hay detrás de esto? ¿Y por qué defienden el 100%? ¿Por qué defienden la reserva fraccionaria? ¿Qué es el dinero? Porque al final todo se tiene que retroceder a esa pregunta y además todo el tema de los medios fiduciarios y demás. Y es un campo que me resultó de especial interés, como cualquier otro, pero especialmente el tema de teoría monetaria me viene por ti y por Juan Ramón. Ujú. ¿Y qué te inicias? ¿Eso qué es lo que más te interesa? El tema de la reserva fraccionaria, ¿no? El gran debate de reserva fraccionaria 100%. A ver, a mí sobre todo, a mí el tema de la reserva fraccionaria del 100% hasta cierto punto me parece que está un debate muy estanco. Porque al final, como estábamos comentando antes, hasta cierto punto se ha sectarizado tanto la escuela austriaca como los seguidores de la escuela austriaca y es un debate que muchas veces no va a ningún lado. Quiere decir que muchas veces es creer por creer y es como tú eres 100%, tú eres reserva fraccionaria y desde ahí no sales a ningún lado. La teoría monetaria, a mi juicio, va más allá de eso, va sobre todo porque al final decimos 100% o reserva fraccionaria, pero hay muchas escuelas fuera de la austriaca que están defendiendo muchísimas más barbaridades que no son el 100% o reserva fraccionaria. Y si tú no tienes una teoría del valor correcta, no solo del valor del dinero, del activo real, sino de los medios fiduciarios también, entonces te estancas en un debate cuando realmente no estás avanzando a otros temas que también son igualmente importantes. Ujú. ¿Sobre qué te gustaría ver más debate? Y sobre todo en la escuela austriaca, a mí me parece que una de las mayores virtudes de la escuela austríaca es el tema de la teoría del ciclo económico. Yo que no he leído mejor teoría del ciclo económico hasta ahora que no sea la escuela austríaca. Una de las virtudes de la escuela austríaca, y en esto yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que desarrolla una teoría del capital. No solo una teoría monetaria que no tiene en cuenta el lado real de la economía, sino también el lado financiero, es decir, ambos lados, que al final son dos caras de la misma moneda, lo cual configura esa teoría monetaria que es tan rica. Lo que pasa es que muchas veces se contamina por todo ese tema del 100% y demás. El tema es que la teoría monetaria no es solo reserva fraccionaria y 100%, es una parte importante, sobre todo estando en la escuela austríaca, sino que también se tiene que trabajar mucho el tema de la teoría del valor, porque
yo cada vez más y leyendo, por ejemplo, otras cosas de la teoría monetaria moderna, de la teoría keynesiana, de otras teorías ajenas a la austríaca, veo cada vez más que hay una carencia muy importante en cuanto a la teoría del valor. Es decir, no saben explicar qué es el valor del dinero. Y Ujú, a partir de que tú no sabes explicar qué determina el valor del dinero, tanto por parte de la oferta como por parte de la demanda, como por parte de la economía real, entonces lo está haciendo todo mal. ujú, Entonces, muchas veces nos centramos en esas cosas que son aisladas dentro de la escuela austríaca y no desarrollamos más allá, que a mi juicio es lo importante. ujú. Yo al final, ahora con todo lo que hemos estado hablando de mencionando otras escuelas y tal, o dentro de la austriaca, las dos corrientes, en este debate al menos, pienso, pero si es que al final es continuar el debate de Inglaterra de finales del siglo XVIII sobre escuela bancaria o escuela monetaria. Al final es el mismo debate con distintas capas, con distintos colores, distintos nombres, pero es que al final es intentar resolver ese debate. Y no sé qué te parece, pero bueno, igual estamos predestinados a continuar debatiendo sobre esto los próximos 100, 200 años. No obstante, me parece útil, aunque el debate, como dices, está un poco estancado, el de reserva fraccionaria 100%, porque a veces con ello consigues convencer a gente. No sé ahora mismo cuáles serán los números mundiales o quién convence a más o qué, pero bueno, yo veo a gente a quien, bueno, pues muchísima gente ha sido convencida por grandes como Rayo, Capella u otros. Yo he podido convencer a algunas personas, o sea, yo digo, bueno, por lo menos poco a poco puedes ir convenciendo. Tampoco sé cuánto convencen los otros, así que no sé cómo están los números, pero bueno, a mí me parece que sigue siendo importante convencer o intentar convencer a la gente de esto. De hecho, no sé si lo has visto, pero en el evento que estoy organizando para la UFM para el semestre que viene, uno de los debates va a ser este, que estoy intentando Sí. cerrar. Y eso. O sea, ya sé que voy a tener a Rayo a favor de la reserva fraccionaria, ahora estoy buscando a alguien que defienda el 100%, que cuando les dices vas a debatir con Rayo, a muchos dicen, "Uf, justo ese día tengo médico." Sí. Pero bueno, es difícil alguien, es difícil encontrar a alguien dispuesto. Pero sí, y sobre el ciclo, no, totalmente, me parece una de las mayores aportaciones. No lo sé, alguien una vez me hizo una pregunta sobre cuál creo que era la mayor aportación. Yo diría que seguramente, ahora te voy a preguntar a ti, yo diría que seguramente la teoría marginalista del valor, pero la del ciclo económico está ahí. O sea, sí, al final, bueno, la del ciclo todavía la desarrolla Hayek y Mises dentro de la escuela, bueno, la teoría marginalista Menger, pero es que Menger también desarrolla la teoría del origen del dinero, o sea que la teoría monetaria, no estarás de acuerdo, está muy anclada con la escuela austríaca, desde el principio fue uno de Sí, los temas que... claro. Sí, a ver, referido a lo que estabas diciendo es que hay que debatir siempre, hay que debatir siempre de todo. Es Hasta decir, con gastos, ¿no? incluso, sí, quiero decir, es que hay que tratar todos los temas otra y otra vez y otra vez, porque vienen nuevas generaciones y ahí se ancla el error. Hay que debatir siempre. Lo que a mí a veces me parece es que nos anclamos en esos debates y muchas veces los seguidores, los adeptos, bueno, no me gusta decir adeptos, pero quiero decir, los seguidores de la escuela no van más allá y es muy importante ir más allá. Pero es que no solo en esto, quiero decir, es que hay mucha gente que sigue defendiendo las mismas barbaridades que hace 200 años Ujú, y que hay que seguir debatiéndolas, porque si no se debaten, si las ideas no se debaten, al final resurgen y ahí, al final es la función de la guerra de las ideas, es decir, descartar constantemente ideas nuevas que sean perjudiciales en el campo de la teoría económica como en otros, y a su vez prevenir que otras resurjan de nuevo. ujú, ujú. Y eso, la pregunta que yo me he hecho y me he contestado, ahora te la hago a ti, ¿cuáles te parecen las mejores aportaciones de la escuela austríaca al campo de la economía? A ver, como te estabas diciendo, es imprescindible para comprender la escuela austriaca a Karl Menger. Ujú, La aportación subjetiva del valor, basada a su vez en la ley de la utilidad marginal. Estas son las fundaciones de la escuela austriaca y es la aportación fundamental. Sin Menger hoy en día no existiría escuela austriaca, no existiría Mises, no existiría Hayek, no sabríamos lo que existiría, pero desde luego no sería escuela austriaca. Luego, además, hay aportaciones muy importantes. Tú has comentado, por ejemplo, la teoría del ciclo. Al final hay una tradición muy rica de pensamiento desde los mismos discípulos de Menger, como puede ser von Baber, como pueden ser, bueno, principalmente von Baber, que van desarrollando la teoría del capital, y que poco a poco ello, junto a otras teorías, va produciendo una teoría del ciclo económico, la teoría del ciclo de la escuela austriaca, la teoría del ciclo. También, que a mí me gusta mucho mencionarlo muchas veces, y que la gente no lo entiende, la mayoría de las veces, a mi juicio, no se comprende como se debería,
que es el paper de Hayek, famoso del uso del conocimiento en la sociedad. Ujú, El papel transmisor de información de los precios. Si no hay precios de mercado, no puede haber cálculo económico. Al final todo está conectado, pero de ser. Em, O como por ejemplo el teorema de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo. Es la primera escuela que la desarrolla. Ninguna escuela ha conseguido explicar científicamente por qué experimentos de planificación centralizada o no son de planificación centralizada fracasan y fracasan constantemente, todo desde una perspectiva de imposibilidad económica, que es la imposibilidad de cálculo económico. ujú, ujú. Y decías que ese paper de Hayek no se entiende correctamente, que hay mucha gente que no lo entiende bien. ¿Cómo deberían entenderlo? ¿Cuál sería la interpretación correcta? A ver, a mi juicio, se entiende mucho por ahí la contaminación que ha ejercido en la escuela neoclásica en parte de la ciencia económica. Bien conocerás que la escuela neoclásica concibe precios de equilibrio y todo parte de un análisis completamente estático. Ujú, ujú, O al menos eso parecen. Intentan remediar, pero realmente en aspectos de fondo, a mi juicio, no lo consiguen. Entonces, claro, si tú concibes un aspecto meramente estático, donde el ser humano es simplemente, digamos, un ser que actúa mecánicamente y que no tiene y que no posee ninguna capacidad innata creativa propia de función empresarial, entonces lo que ocurre ahí es que no están entendiendo bien el significado de precios de mercado que hay en la literatura hayekiana. Los precios de mercado en Hayek actúan como un mecanismo de transmisor de información ujú, dentro del mercado. Son los precios de mercado, a partir de lo cual los agentes actúan, reaccionan y se van solventando esos desajustes que se van produciendo en la economía como resultado de la interacción humana. ujú, Si tú no comprendes que para Hayek los precios no son precios de equilibrio, los precios de equilibrio en general, ese sentido para Hayek sería una aberración. Entonces, claro, si tú entiendes el uso de conocimiento de la sociedad como precios de equilibrio y como un entorno actuando constantemente hacia el equilibrio, entonces está todo mal. ujú, ujú. Entiendo. Me refiero a la interpretación. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la última cosa que has aprendido o en la que has cambiado de opinión? Sobre todo, ahora mismo que estoy estudiando el tema del dinero, Ujú, estoy muy inmerso en esos temas. Tal vez ha sido el tema de la definición del dinero y porque muchas veces, y cuando yo leía Mises, lo decía, medio de cambio generalmente aceptado, la definición clásica, ujú, y a mí me cuadraba. Entonces, claro, ahí te pierdes muchas cosas, te pierdes esa pirámide, ¿no? Del dinero en la que, o sea, ubica el activo real, los medios fiduciarios y otros activos colaterales, pero claro, es que no todo es lo mismo. Entonces, en cuanto al dinero, cambió bastante mi posición porque yo entendía la teoría del valor como una teoría sobre el dinero en general, pero es una teoría sobre el dinero y sobre los medios fiduciarios entendidos de forma distinta. ujú, ujú. Bien, bueno, una cosa para aprender. Hace poco estuviste en el evento de Bitcoin, ¿no? Que organizamos en la UFM. ¿Qué te pareció? ¿Aprendiste ahí algo? ¿Algo que te llamó especialmente la atención? Sí, para mí, que de hecho no lo he mencionado todavía, fue especialmente importante para mí conocer a George Selgin. Ujú, George Selgin es un economista y por mucho que él no lo quiera, es un economista completamente austriaco. De hecho, tiene un paper muy famoso con Larry White que dice, somos misianos, porque es que son ah, misianos, quiero decir, tienen tienen gran parte de esa raíz de la escuela austriaca y eso es innegable. Lo que pasa es que pues, ha pasado pues, el sectarismo en gran parte que antes estamos comentando. Entonces, para mí fue especialmente revelador hablar con George Seguin, que es uno de los mayores especialistas en banca libre en el mundo, ujú, sobre estos temas. Pude hablar con él sobre el tema de la doctrina de las letras reales y otros temas referidos a la banca. Y para mí, a ver, fue realmente fue un sueño hecho realidad porque era un pensador que lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y conocerle en persona y poder hablar con él detalladamente sobre su pensamiento fue una oportunidad excelente. Luego también estuvo el famoso debate entre Rayo y Garzón, que me pareció especialmente interesante para preguntarle a Garzón
que es un defensor de la teoría monetaria moderna, Randall Gray, Warren Mosler y demás. ¿Cuál es la teoría del valor de la teoría monetaria moderna? Porque no existe, dicen, no, porque unos compran fuera, yo le estoy ridiculizando un poco, pero realmente no postulan una teoría de valor sintética donde digas qué factores configuran la oferta monetaria, qué factores configuran la demanda monetaria y cómo estos factores pueden acabar afectando al nivel de precios, al tipo de cambio y a los demás precios de dinero, al tipo de interés y demás. Entonces, a mí eso me parece, porque me quedó muy claro que es que en el momento en que hacen una teoría de valor y de que se toma más o menos en serio ese tema, toda su teoría se cae abajo. Toda Ujú, su teoría se cae abajo. ujú. ¿Y qué te pareció el debate? ¿Quién ganó? A ver, ahí estoy muy sesgado. A ver, digamos que Eduardo Garzón a cierto punto cree lo, cree lo que dice, quiero decir. Y es algo muy noble y además que se presentara a ese debate sabiendo que estaba en un estadio ajeno, quiero decir. Y digamos, al final el debate, evidentemente, lo ganó Rayo porque, a ver, es su teoría monetaria me parece muy superior a la suya, Ujú, pero Eduardo Garzón pues demostró una honestidad intelectual muy importante el ir allí y además ha ido varias veces al UFM y decir lo que piensa y exponer sus ideas, a mí me parece que fue algo que es un acto intelectual muy noble, que al final es lo que estaba comentando, el discutir las ideas sean como fuera. Y de hecho yo tengo muy claro que él cree lo que dice. ujú, Luego, nosotros podemos estar de la misma manera equivocados que él. En mi caso, yo creo que él está más equivocado que nosotros. ujú. Y todo lo que hemos hablado del evento de Bitcoin, nada tiene que ver con Bitcoin. Entonces, mi pregunta es, ¿qué te parece Bitcoin? ¿Qué opinas de Bitcoin? ¿Te parece algo Sí, interesante? sí. Luego, Sergi mencionó el tema de Bitcoin. Al final, dentro de la teoría monetaria, Bitcoin es un objeto de estudio muy importante. Es decir, es un activo real. Nos sonará un poco de patrones antiguos, como puede ser el patrón oro. Luego, además, tiene ciertas características relacionadas con su fácil transmisibilidad, bueno, con toda la red que existe al respecto. Sobre eso te pueden leer a ti mucho, que a mí me ayudó mucho leerte a ti para comprender Bitcoin, pero digamos que es un objeto muy importante para entender cómo realmente un activo real puede emerger a dinero, como puede ser Bitcoin, y si esto puede ser posible. Y este tema se trató tanto en la conferencia de Selgin como en la conferencia de Rayo y Garzón. Y a mi juicio es un objeto de estudio muy interesante. Lo que me ha llevado a mi estudio es a pensar que si al final la oferta de Bitcoins a largo plazo va a ser fija y evidentemente la demanda monetaria a largo plazo se expande como consecuencia de crecimiento económico y también de crecimiento de la demanda monetaria, entonces llegará un punto en que esa restricción que impone la convertibilidad en el activo real, si la cantidad de bitcoins es fija, puede acabar diluyéndose. Y en el momento en que se acaba la convertibilidad, entonces se emergen distorsiones monetarias. Ujú, Que pueden emerger ahí cámaras de compensación y demás que puedan compensar medios fiduciarios de manera que no se tenga que extraer tantos bitcoins, no se tenga que convertir tantos medios fiduciarios y que por tanto bitcoin se pueda convertir en dinero, pues es posible. Pero si la oferta de bitcoins de la base monetaria es fija, me parece poco probable que eso a largo plazo se pueda convertir en dinero. ujú, ujú. Bueno, ya veremos, ¿no? El tiempo lo dirá aquí. Sí, sí, ya lo veremos. Vale. ¿Algún economista que te guste fuera de la escuela austriaca? Porque decías que es importante leer, tal. ¿Quién es tu economista de cabecera fuera de la escuela austriaca? Alguien que digas, oye, mira, todos podemos aprender, austriacos o no austriacos, creo que hay que leer más a esta persona. En el tema monetario, sobre todo, a mí me ha instruido mucho Perry Merlin. Perry Ujú, Merlin, de hecho, me lo recomendé el mismo Rayo, hice su curso y demás. He, leí- he leído papers suyos y demás. Y me parece un autor que desde círculos no austríacos se puede aprender mucho de él. Tiene una comprensión de cómo funciona el sistema monetario y financiero en el mundo que yo creo que no tiene paralelos en ningún otro economista que yo haya podido leer.
tiene un curso en Columbia que es muy interesante de Economics of Money and Banking, que me fue especialmente revelador para entender luego lo que decía Huerta de Soto, lo que decían Rayo, lo que decían otros teóricos monetarios que a priori no los entendía. Hablas de crédito circulatorio, por ejemplo. ¿Qué es el crédito circulatorio? Perry Merlin lo explica no solo en su curso, también tiene libros muy importantes sobre el sistema monetario y me parece que es un autor, como muchos otros. Te digo Perry Merlin como un ejemplo que es muy importante para entender ese círculos austríacos y para estudiarlo. Ujú, ujú. Sí, sí. El curso siempre lo recomiendan. Yo he de confesar que aún no lo he hecho, pero bueno, espero poder hacerlo pronto a ver si estas Bueno, navidades. siempre es hasta tiempo. No, claro. No, pero que todo el mundo habla mil maravillas del curso. Yo he leído Papers de Merlin, ahora nos leímos el mes pasado un libro suyo, el de New De New Lombard. Lombard Street. Sí, nos lo leímos para el club de lectura y había gente que se había hecho el curso y dice, bueno, esto es muy parecido a lo que explica en el curso, lo que en el curso lo explica mejor y digo, bueno, pues nada, tendré que hacer el curso igual. Entonces, ¿te gusta Perry Merlin? Muy bien, sí, sí. Yo lo que he leído de él, que sobre todo Papers, me han gustado bastante. El de la jerarquía del dinero, antes que estabas hablando sobre dinero, Sí, sustitutos monetarios, tal, y otras cosas que están detrás, tipo bonos, tal, digo, mira, estaba pensando en justo ese paper, el de la jerarquía del dinero. Y hablando de teóricos monetarios, que a mí me gusta mucho, que no son austriacos, ¿conoces a David Glasner? Y si sí, ¿qué opinión tienes de él? David Glasner lo he leído bibliografiado en los libros de Rayo y en algún otro libro, y que son autores que Rayo rescata bueno, que no eran tan conocidos entre círculos austríacos. Hasta el momento Sí. no lo he leído, me gustaría leerlo porque al final hay bibliografía muy interesante. Quiero decir, no digo que no fuera conocido, pero que al Ya, ya, menos no, yo no iba a era decir, de... no, igual, dado más a conocer entre austriacos y algunos, porque yo lo conocía antes de leer a Rayo, porque Sí, sí, Schelling, White, Dowd, que eran los que yo más conocía, le citan mucho sí, y digo, sí, bueno, sí. tengo que leer a este hombre, pero sí, sí. Sí, quiero decir, es un autor importante y que al final se menciona mucho, pero me refiero que no se mencionaba tanto no eran autores que se mencionaran específicamente en temas monetarios y demás dentro de estos círculos austríacos. Total. Evidentemente no era alguien desconocido, no era un fequete. No, no, totalmente, totalmente. Y bueno, también hay muchos austriacos eh, que Rayo sí que les rescata, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, bueno, está en proceso de ser publicado ese paper algún día, estoy en ello, e hice uno sobre la genealogía intelectual de teoría monetaria de Menger, ¿no? ¿Quién influye a Menger y a quién influye Menger? Y Rayo tiene unos artículos por ahí un poco, no voy a decir secretos, pero vamos, que yo ni conocía su existencia ni nada, pero que empieza a mencionar austriacos y olvidados completamente. Yo de ahí fui rescatando un par más, pero que sí, que Rayo, por ejemplo, tiene su historia de las teorías monetarias, no me acuerdo cómo se llama, no me la he leído, de las corrientes monetarias, algo así, pero que se ve que ahí rescata mucha gente. O sea, Sí, de las doctrinas monetarias, tiene ahí una serie de artículos muy recomendables en su blog. sí, pero Historia de las doctrinas monetarias. si lo juntas todo, yo qué sé, son 300 400 500 páginas. Es una locura, o sea, es como un libro, vamos, le falta producirlo como Sí, libro. sí, sí, sí. Sí, es Pero una maravilla. él me dijo, bueno, mírate esto, y ahí cito a alguien, cito a tal, y de ahí ve buscando y lo hice. Y sí, hay muchos economistas muy olvidados. Cuando has dicho lo de que Menger tenía estos dos artículos, estos dos discípulos, digo, bueno, a ver, conocidos, sí. Luego, en verdad, tenía más de 40 Sí, de sí, sí. Sí, sí. Por eso tenía un montón. Y si empiezas a rescatar algunos de esos, dices, ostras, este tenía muchas cosas muy interesantes que decir. Sí, sí, sí. Sí, al final rescatamos en Historia del Pensamiento Económico, como en toda la historia, se hace especial énfasis en algunas cosas y se descartan otras. Ujú. Menger conocemos evidentemente pues lo clásico que fueron sus discípulos, pero que evidentemente como cualquier otro catedrático tiene cientos de discípulos. Pero Bueno, conocemos sobre todo a Beiser y a Von Baber. él tenía No muchos. tanto Menger porque fue una... Sí, sí, sí. Menger tenía muchos discípulos directos o gente que había llegado a ocupaciones de poder e importancia como profesores, porque él, de hecho, le escribe una carta al ministro de Cultura de Austria del momento. Le dice, miren cuántos discípulos tengo 30 y tantos, 40 y tantos, son mucho más de los que cualquier economista hace a lo largo de su vida. Entonces, por esto, por tal y cual, creo que me merezco una jubilación anticipada. Y pide una jubilación anticipada y lo que pone como excusa es mira cuántos discípulos tengo, estoy creando una nueva corriente monetaria. Entonces está ese debate de, ¿Menger sabía lo que estaba haciendo? Pues sí, en la carta dice, estoy creando una nueva corriente monetaria, tengo todos estos discípulos, he hecho más trabajo que muchos economistas a lo largo de su vida.
y quiere una jubilación anticipada. O sea, eso es curioso, es curioso. Ve, otra pregunta que ahora ya yéndonos un poco de economía, ¿no? Pero bueno, hablando de economía normativa, estamos cerca. ¿Te adscribes a alguna corriente filosófica conocida o tienes tu propia idea de cómo funciona el mundo? ¿O dónde te sientes más cómodo? ¿Cómo te definías a ti mismo? A ver, si te refieres en tema de filosofía política, que entiendo que sí, Sí, sí. em, yo personalmente, evidentemente, yo estoy muy familiarizado y tengo mis raíces también en ti, en Rayo, en Huerta de Soto, en Bastos y demás, que plantaron en mí pues esas semillas del libertarianismo, bueno, o del liberalismo, dependiendo de a cuál te refieras, ¿no? O del paleolibertarismo. Y Ujú, entonces, pues todas esas ideas relacionadas con los teóricos de la libertad, que al final es el liberalismo, quiero decir, heredado desde la antigüedad, de Locke y demás, evolucionando por Rothbard, por Hayek y demás. Y es una corriente con mis personales reticencias en algunas cosas, pero al final a mí me parece que es la corriente filosófica en términos políticos más adecuada para, digamos, conseguir una vida de sociedad funcional, ¿no? Para, muchas veces se habla de utopías, de cuentos de hadas, cuando realmente no se tiene en cuenta cómo funciona el ser humano y principalmente, pues, las corrientes austríacas también me llevaron a esa filosofía política más liberal. ujú. Muy bien. Y dentro de esa filosofía has dicho, bueno, algunos que te han influido, pero ¿quién dirías que es tu mayor representante? ¿Quién dirías, oye, mira, ¿a qué persona te pareces más? ¿Con quién guardas más? Y solo con decir una persona ya lo puedan saber. A ver, yo diría más, también es que fue un personaje que tuvo muchas épocas. Hay gente que habla de uno y dos, me refiero a Hayek. Ujú, ujú, Hayek es un autor extremadamente prolífico, tiene escritos sobre teoría monetaria, que estábamos hablando antes, pero tiene escritos muy interesantes y muy famosos sobre filosofía política. ujú, Véase los fundamentos de la libertad y derecho a la legislación y libertad. Entonces, más allá de esa defensa más purista, esa defensa más libertaria del anarcocapitalismo o del paleolibertarismo de Rothbard, de Huerta de Soto y de Bastos, yo me encuentro más próximo. Por esa vertiente no iría más clásica porque Hayek yo no lo consideraría un liberal clásico, pero digamos esa defensa de la libertad no es de esas posiciones tan, no me gusta esta palabra, pero más radicales de Rothbard y de otros teóricos. Sí que es verdad que alejándome de esas corrientes que como las de Mises, un liberal clásico, que sí que le otorgaba al Estado un papel más predominante. Pero vaya, que sobre todo Hayek, yo creo que, y lo que he leído desde que todavía estoy estudiando, es el autor con el que más me identifico en tema de filosofía política. ujú, ujú. ¿Cuál es tu opinión sobre Hayek en general? Bueno, hablabas bien ahora de textos de filosofía política, teoría monetaria también te gusta, pero en general, como autor, ¿qué opinas de él? A ver, yo de Hayek poco puedo decir, a mí me parece de los mejores economistas austríacos que han existido en la historia. Ubicándolo en su contexto, pues tal vez Menger fue más importante porque Menger al final fue el fundador. Pero Hayek, a mí me parece que uno de los méritos que tiene es que tiene escrito sobre todo. Ujú, No solo sobre teoría de capital, no solo sobre teoría monetaria, sino que tiene escritos fundamentales, que por cierto, la mayoría de los cuales se han olvidado y no se deberían olvidar, porque al final, estando de acuerdo o en desacuerdo, es una obra extensísima con críticas a conceptos que se utilizan hoy en día y que prácticamente en pocas universidades y en pocas cátedras se rescatan. Entonces, en esos ámbitos, Hayek fue, vamos, a mí me parece que es de lo mejor que hay en todo lo que él hizo. Es decir, no solo en teoría de capital y demás, que ahí ya podría tener más reticencias, pero es que en la teoría de la libertad, en la teoría filosófica de la libertad, fue algo, por ejemplo, a mí me fue especialmente revelado su crítica al tema de la justicia. Hablan de justicia por aquí y por allá, pero Hayek dedica el segundo volumen específicamente de Derecho, Legislación y Libertad, que bueno, realmente era otro tomo, a criticar el concepto de justicia. ujú, Ningún otro autor austriaco se ha dedicado a tantos temas de una manera tan profunda y de una manera tan excelente, a mi juicio, como es Hayek. Como ujú. es Hayek. Ninguno que yo recuerde.
no me acuerdo cuándo, pero recientemente, no sé si fue el artículo de la semana pasada o de cuándo, pero también escribí un Sí, artículo. las contribuciones de Hayek, que hablas de la crítica a la justicia social y demás. Y Sí, sí, justo sí. me estás diciendo y digo, Y mira, podrías mencionar muchísimas más. sí, bueno, menciono 5, ¿no? Las 5 cosas más importantes que me parece. El uso de la Sí, información. em, sí, es que ya no me acuerdo, pero seguro que habla sobre teoría monetaria, ¿no? Y el libro de la desnacionalización del sí, dinero. el de la justicia también lo El de mencionas, el justicia, por tema de la ejemplo, justicia. digo, mira, esto a mí también me interesa y me parece muy importante. Para mí Hayek fue muy, muy importante, sobre todo en mis inicios de entrar al mundo, porque fue básicamente el primero que leí. O sea, yo había leído algo de Rothbard en el libertarismo, o sea, en filosofía política, y, y sabía de Hoppe, algo me había leído por ahí, pero también de filosofía política, no de economía, pero con el que empecé en economía austríaca fue con Hayek, y de ahí fui tirando tal, y cuando ya había leído bastante de Hayek, ya empecé a leer a otros, empecé luego con Rothbard, luego Mises, pero bueno, que para mí Hayek le tengo un especial cariño por esto mismo, porque fue para mí pues, el que me inició en todo esto. El uso del conocimiento de la sociedad me encantó en su momento. Luego también leí un Sí, paper que resumía, que es el que cito, resumía las ideas del segundo tomo y un par más de cosas a que yo, aunque le critico, porque bueno, me gusta criticar a todo el mundo, sí, sí, es un también hay que artículo por ahí criticarle. que en su momento, bueno, a ver, viral, no, pero viral en nuestro círculo, que digo que Hayek no es austriaco y pongo mis ideas de por qué no lo es. Y bueno, y aún así, aunque la gente piense que le tengo tirria, muchas veces alguien ha hecho comentarios de, mira, no te gusta Hayek, y digo, a ver, hay cosas que no me gustan, obviamente, como casi de cualquiera, sobre todo igual en filosofía política es lo que menos me gusta. Pero también tiene artículos de filosofía política que me encantan y que me hicieron realmente replantearme las cosas. Claro. O el otro día recomendé en Twitter uno que es que yo creo que mucha gente no lo conoce, porque yo nunca se lo he visto mencionado a nadie, salvo yo sé que yo lo había leído, pero Sí, nunca lo he sí. visto. Es el de The Moral Elements in Free Enterprise. Cuando lo leí en su momento, me dejó flipado diciendo, esto me ha dado una defensa sólida, además de por qué no solo el capitalismo es bueno, sino porque es moral. Y fue como, no sé, me volvió más interpérrito, más duro en la defensa de las ideas de la libertad. Entonces, bueno, pues eso, que yo le tengo mucho cariño a Hayek. Es que Hayek realmente es lo que tú mencionas, que es un autor tan prolífico que tiene papers magníficos que con cualquier otro autor lo habrían resaltado 40.000 veces, pero por ser Hayek está entre toda esa obra dedicada a la filosofía política, a la teoría monetaria, a la economía y demás, que muchas veces no se rescatan papers que son igualmente importantes porque precisamente es que Hayek tiene una obra tan extensa y tan prolífica que muchas veces es que es inabarcable. Es que tiene papers sobre todo, sobre todo. No sé si estarás de acuerdo, pero a veces yo creo que eso le pasa también a Rayo, ¿eh? Igual no en tan gran medida porque todavía no he escrito tanto, pero yo de repente me encuentro un artículo suyo en el Juan de Mariana y digo, pero si esto es brillante, por qué Rayo, yo qué sé, no lo desarrolla más, no ha escrito un libro porque no lo tiene en otros lados? Porque digo, este artículo que ha escrito en 2010, pues ya nadie se acordará de él y nadie lo estará leyendo cuando me parece un artículo brillante. Pues a veces me pasa eso con Rayo, que encuentro artículos suyos por ahí perdidos en el blog del Juan de Mariana y digo, pero si esto yo qué Sí. sé, mejor que todo lo que yo he escrito a lo largo de mi vida junto, porque no se comparte más, porque no habla más de esto, porque no lo ha desarrollado más. Pero bueno, es lo que pasa cuando te da por escribir tantas cosas. A mí, a ver, en mucha menos medida también me pasa que de repente veo cosas que he escrito y digo, mira, no me acordaba ya que había escrito antes, voy a volver a compartirlo, me ha parecido relativamente interesante o lo que sea. Pero bueno, entonces, intuyo, bueno, no lo sé, pero austriaco favorito, va, pregunta igual un poco complicada. Pero hay varios que barajo que pueden A ser. ver, diga, a ver, escoger un austríaco en general favorito para mí es difícil. Ujú. En temas de consistencia, en general, yo diría Hayek. Hayek me va de nuevo con sus errores y con sus aciertos. Me parece, vamos, yo diría mi austríaco favorito debido precisamente a eso. Porque, por ejemplo, Rothbard es un austríaco muy importante en estos círculos, sobre todo. Pero, por ejemplo, Rothbard tiene debilidades muy importantes en teoría monetaria. Tiene, a mi juicio, deficiencias que no avanza la teoría monetaria o la teoría de la banca libre. Hayek sí que lo hace. Hayek tiene su libro de la desnacionalización del dinero. Quiere decir que me parece que es un autor que con sus incongruencias en muchos temas, que además tuvo una vida muy peculiar, quiero decir, no sé si la conoces, de hecho, me parece que es el autor más consistente
en términos de todos los ámbitos que cubrió, me parece que, de hecho, si se estudiara más, gran parte de lo que la gente piensa en las universidades se dejaría de pensar. Ujú. Porque son críticas que a mí me parecen tan contundentes por parte de Hayek que ninguna persona que se leyera seriamente y con pensamiento crítico, gran parte, no digo todo, pero gran parte de los capítulos de Hayek, me cuesta pensar que seguirían defendiendo, por ejemplo, el tema, muchas concepciones de la justicia que se tienen hoy en día. Hablo de Amartya Sen, hablo de Rawls, hablo de otros autores que si leyeran a Hayek, gran parte de eso no está aquí. Entonces, Hayek para mí es mi austríaco favorito, sin duda. Bueno, sin duda no. Pero que a mí me parece que en términos de consistencia, el desarrollo que tuvo en todos sus campos, me parece que es el más importante. Ujú. Y austriaco que menos te guste, que digas, uff, qué pereza me da, no lo quiero leer, o lo que he leído no me acaba, no entiendo por qué hay tanto, se le sobrevalora tanto. A ver, es que, a ver, yo ahí sí que iría y a ti te dolerá un poco que al margen del cliché de decir Weiser, porque Weiser es un autor que realmente en estos círculos pues se le conoce poco porque fue un autor un tanto extraño y demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, en algunos casos, tal vez porque a lo mejor no he profundizado tanto en él, Hoppe me parece un autor que es muy importante en términos de síntesis, pero, por ejemplo, hay en algunos temas, no solo en teoría monetaria que estábamos hablando antes, sino que sí que me parece que no hace avances tan importantes como otros teóricos que no sé, bueno, se han leído todos, pero particularmente Hoppe, que es muy importante hoy en día, pero que no me parece que tenga tanto mérito como otros austríacos que sí que han hecho avanzar gran parte de los... A mí me parece que gran parte de la escuela austríaca ha entrado en una fase de consolidación. Es decir, se ha centrado en todo el tema del análisis de cálculo económico y demás, y a partir de ahí, pues a veces me da la sensación de que no hay tantos nuevos aportes como antes, no hay aportaciones tan seminales como en la época del siglo XX, donde se estaban haciendo aportaciones nuevas constantemente. Ujú. Hoppe me gusta, pero quiero decir que no me parece que sea un autor tan fundamental dentro de la escuela austríaca. Y Mises, por ejemplo, y ya aludiendo al tema de la teoría monetaria que estábamos hablando antes, me parece que es algo que en gran parte se debería desechar. En el tema monetario, Mises, y en el tema de filosofía política en parte también, porque son escritos que se ubican en el siglo XX, principios del siglo XX, hablo de liberalismo, la tradición clásica, que en gran parte pues tienen sentido en la época de su publicación, pero que en gran parte son incoherentes con lo que él mismo defiende. Hablamos no solo de que defiende un Estado mínimo, es que hay otras áreas que le confiere al Estado que ni siquiera Hayek lo hacía. Y entonces, pues partes de Hoppe en términos del autor en general y de Mises en algunos aspectos, sí que me parece que a veces se les hace demasiado caso y está muy bien que se les lea, pero no me parece tan importantes. Ujú. No estoy muy de acuerdo, pero bueno, yo tenía otro en la cabeza que pensaba que, bueno, igual es que como están, no hace tanto ni lo habías pensado, pero bueno, sí, te lo acepto. Em, sí, siguiente. Bueno, escribes artículos en el Substack, ¿verdad? Tienes un Substack, un canal de Substack donde te gusta escribir artículos. ¿Sobre qué temas has escrito ya y sobre qué te gustaría Sí, escribir ahora? ¿Qué te interesa ahora mismo que digas, oye, mira, pues ahora quiero ponerme con esto? bueno, yo el blog de Substack, em, bueno, yo el blog de Substack lo comienzo el año pasado Ujú. con la intención de ir, digamos, proyectando lo que iba aprendiendo con mis lecturas y con mis estudios. Y comencé con unos artículos, no que yo considere que no sean, que sean malos y demás, pero al final abordo temas desde una perspectiva un tanto simple, pero poco a poco sí que es verdad que he intentado ir haciendo más, complejizando más mis artículos. Ujú. He escrito sobre el tema de desigualdad económica, he escrito también sobre el tema del salario mínimo, temas así que son también un poco más mainstream, pero sobre todo en mi círculo cercano, que se me lee bastante, me parecía interesante, que al menos si no se van a leer a Hayek y a Raya, aunque yo me empeñe, que me lean un artículo de 700 palabras a mí y al menos pues la gente que considere leerlo. Y luego ya pues
ya he ido escribiendo más sobre teoría monetaria. Hay artículos que a medida que he ido evolucionando me gustaría profundizar más o me gustaría modificar. Tengo un artículo sobre el tema de la reserva fraccionaria cuando acabé de leer una crítica a la teoría monetaria de Mises y otros libros al respecto y que me parecía importante que era sintetizar, es decir, la reserva fraccionaria es importante. No hablamos de medios fiduciarios, hablamos de por esto y por esto. Y esa fue mi intención con ese artículo. Y luego el último que publiqué, tengo en proceso algunos otros que son más extensos, fue de la banca Simons. Recientemente, pues se ha conocido que mi ley, aunque no está muy claro, aboga por el modelo de banca Simons, que aunque con propósitos distintos, como abordo en mi artículo, es básicamente la banca Mises, es decir, el coeficiente de caja del 100%, y que yo consideraba que era importante, y además lo publican en Juan de Mariana, quiero decir, dentro de esos círculos que, bueno, encima hay gente que defiende el coeficiente de caja del 100%, que al menos se diera de manifiesto que, aunque sea de volver a debatir los elementos que estábamos diciendo antes, pero es decir, esto, repito, no ha dejado de ser incorrecto porque haya pasado tiempo en el que lo hayamos dejado de debatir. Totalmente. Bueno, yo no sabía que habías publicado en Juan de Mariana. Bueno, solo te había leído en el Substack y te había leído el de la reserva fraccionaria, pero bueno, luego te pediré el enlace, lo compartimos por aquí también y me lo leeré a ver qué nos cuentas por ahí. Pero sí, ¿te has planteado algo más? Porque yo sé que haces proselitismo en tu círculo cercano, ¿verdad? En clase, y con quien puedas, con quien te quieras. Sí, recién, Deja escuchar un minuto. sí, sí. Bueno, en mi círculo cercano sí que es verdad que, bueno, procuro que al menos se dé a conocer, sobre todo porque, bueno, dentro de mi ámbito, de mi ámbito escolar, pues hay gente muy interesada intelectualmente y muchas veces cuando me dicen, quiero estudiar esto, quiero hacer un trabajo de tal, pues le digo, pues mira, hay tal libro de Hayek, hay tal libro de Mises que te puede resultar de ayuda. No, no, al menos para que lo lean y para que lo conozcan. Y por supuesto, la mayoría, bueno, toda mi promoción conoce evidentemente a Juan Ramón Rayo. No podía, al final todos ellos ya saben de pe a pa cuáles son, bueno, los libros no, pero que al final son conocedores y que me parece que al final no es algo que se conozca masivamente, pero que al menos mis aportaciones poquito a poco, que al menos conozcan Ujú. quién es este y que en el momento en el que se interesen lo lean, al menos a mí me parece que es algo valioso. Luego, además, aparte de mis artículos y aparte de mi círculo cercano, también estoy iniciando poco a poco, cuando tengo un poco de tiempo, debates por Twitter y demás, que también parecen que si se encuentran los ámbitos adecuados, me parecen interesantes, sobre todo para cuando contestas a gente que muchas veces critica con arrogancia ciertas posturas de la escuela austríaca, que la gente cuando lea que le estás criticando, entonces vea que esto no está tan claro. Y entonces, pues poco a poco ahí ir dando la batalla. No una batalla dogmática, una batalla de decir, vale, esto puede ser correcto, esto puede ser incorrecto, pero pero es algo que poco a poco que da ciertas ideas a conocer que a mi juicio gran parte de la gente da por supuestas, pero hay mucha gente que no. Y entonces hay que ir convenciendo poco a poco. Y a partir de ahí ir avanzando. Muy bien, muy bien. ¿Y tienes pensado expandirte? ¿Tienes pensado abrir canal de YouTube, abrir TikTok? A lo mejor ya lo tienes, pero no lo sé. ¿Tienes pensado llegar a más redes para intentar llegar a más personas? Bueno, en el momento estoy ahora profundizando con mis artículos. En el futuro me lo planteo el comenzar con un canal de YouTube. No, sí que es verdad que a largo plazo, pues muchas veces me planteo a medida que voy leyendo y más, decir, pues tal vez de aquí a 2 o 3 años podría comenzar a escribir algún libro, tratar un tema en profundidad. Pero bueno, de momento me estoy centrando en el tema, sobre todo en los artículos, porque al final estoy todavía en una fase temprana de mi aprendizaje sobre la escuela y que eh, al final mi conocimiento sobre ella, aunque yo intente que sea lo más profundo posible, todavía me queda mucho bagaje, pues de momento comenzar a ir a escribir artículos y poco a poco, pues a medida que yo lo vea posible, ir expandiéndome, por supuesto. Muy bien, César. Hay dos preguntas que siempre hago hacia el final de las entrevistas. La primera de ellas es si nos puedes recomendar 5 libros. 5 libros que digas, bueno, estos libros te los deberías leer. Sí. Bueno, he traído libros variados porque sabía que ibas a hablar de teoría monetaria, es uno de nuestros temas insignes, pero también había unos cuantos 3 libros que me parecía importante tratar.
también que quería traer a tu canal, que creo que no lo han recomendado todavía, que además me lo recomendaste tú, que es A Mm, Theory of Capitalism and Socialism de Hans Hermann Hoppe, que me parece que es un libro importantísimo que trata, pues, sobre todo que es algo muy sintético que sabes, esto es así, esto es así, y sintetiza todos los argumentos de la escuela austríaca alrededor de eso. Y en fin, a mí me parece un libro, quitando un poco lo de la ética argumentativa, que sí que es verdad que con el tiempo no lo he tenido tan claro, a mí es un libro que es muy claro, va al grano y te da a conocer gran parte de los errores de los que adolecen, gran parte, pues todo el tema de realmente no solo el socialismo entendido soviético, es decir, la planificación centralizada de todos los medios de producción, sino todos los tipos de socialismo. ujú, Porque eso lo va a entender Huerta de Soto, lo va a entender en gran parte a Hayek, hay gente que interpreta eso de Hayek, yo no lo tengo tan claro cuando leo Camino de Servidumbre, pero aquí Hoppe dice, hay estos tipos de socialismo y todo lo que sea darle intervención al Estado es socialismo. Y todo lo que sea darle intervención al Estado adolece de los problemas de cálculo económico de los que adolece el socialismo soviético, el socialismo real, que bueno, ha caído innumerables veces, no voy a enumerarlas porque nos tiramos una hora más. ujú. Luego, para aquellos que... Hay un libro al que yo le tengo mucho aprecio, con el que comencé y que también lo recomendó Domingo Soriano en una entrevista, que es Basic Economics de Thomas Sowell. Thomas Sowell, no lo menciona en esa entrevista, es un economista imperdible. Yo aprendí muchísimo con él, me aclaró muchísimas cosas y a partir de él pues pude aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo y comenzar a entender toda la teoría económica que me rodeaba y que no conseguí entender por qué no tenían las bases de Sowell. Y es un manual que va al grano, es súper sencillo, son 600 páginas, pero se pasan volando. Yo me lo habré leído dos o tres veces, pero de verdad que es un manual para aquellos que quieran comenzar, incluso los que no, es algo, es muy liviano y aprendes un montón con este libro. Ujú. Luego el tercero es uno que a ti te gusta mucho, de tus favoritos, que es Una crítica a la teoría monetaria de Mises. Es un libro muy, muy bueno. Además, Rayo ahora mismo me consta que le está reescribiéndolo. Y bueno, trata todo el tema que estamos comentando en la teoría del valor. Y además, me parece muy importante por lo que estamos comentando, es decir, estás de acuerdo con la escuela austríaca, pero hay cosas que hay que deconstruir para volver a construir sobre ellas. Y Rayo, sabiendo que al final pues se mueven esos círculos, dice, vale, Mises es un autor excepcional, no debemos dejar de leerlo nunca, pero en estos temas tenemos que comenzar a construir porque hay autores que la han ido siguiendo cuando realmente su teoría monetaria yo sí que es verdad que eso tendría que estudiar más. Dicen que es incluso presubjetivista, que se basa en ideas de antes de Menger en materia monetaria. Entonces, un libro para aprender sobre teoría monetaria de escuela austríaca desde la perspectiva de la escuela, bueno, desde la escuela neobancaria que dice Huerta de Soto, muy importante. Luego, hablando de Huerta de Soto, pues tenemos el libro de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que a alguno le extrañará, pero yo he aprendido mucho con este libro porque al final en Rayo tienes una parte, en Huerta de Soto tienes otra, y de ahí pues puedes ir decidiendo cuál es la posición que más te gusta, pero vaya que en este libro, sobre todo contigo lo he ido hablando, en materia de ciclo económico tiene unas aportaciones fundamentales. Luego ya, pues cuando hace sus propuestas en torno a los argumentos jurídicos y demás, sí que es más discutible, pero vaya, que es un libro que es una febrina intelectual imperdible. Y, cualquiera que esté interesante en lo monetario tiene que leer Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Y luego, y luego la última propuesta, no tan convencional, que quería traer al canal, era en tema de economía y desarrollo. Porque, sobre todo en círculos académicos y demás, veo que y Bastos lo dice, por ejemplo, en su discurso del Juan de Mariana, que es que no hemos conquistado la historia. La historia se cuenta de unas perspectivas que no son liberales, lo cual no significa que no sean verdaderas, pero que en gran parte tenemos algo que cumplir. Entonces, aunque no sea desde una perspectiva austríaca, tenemos el libro de ¿Por qué fracasan los países? Why Nations Fail, que aunque no sea desde una perspectiva austríaca, aborda todo el tema de las instituciones y lo importante que son las instituciones para que las naciones prosperen y para que no prosperen. Y realmente, aunque no sea desde esa perspectiva austríaca y demás,
sí que tiene o sea, puedes hacer grandes inferencias desde el punto de vista del liberalismo y de la filosofía política liberal. Ujú. Y esos son mis 5 libros. Si te gusta economía del desarrollo, aunque no va dedicado, bueno, en parte sí, pero no solo economía del desarrollo, no va centrado tal cual así. A mí lo que me gusta mucho es no lo sé, hay de Thomas Sowell, que es Wealth, Poverty and Sí, algo. lo tengo por aquí. Muy bien. Es, Ese es. Eh, es Wealth, Poverty Wealth, and Poverty and Politics. Politics. Es muy, También es muy bueno también, muy y, bueno. y no se centra solo, no descarta las otras teorías rápidamente y se centra en la suya, sino que va teoría a teoría. Dice, bueno, ¿en qué puede aportar la geografía? Sí, No sí, sí, sí. importará si tienes un río que se sea fácilmente, que te ayude a moverte, que no, el clima importa, también las montañas, son cosas que es que es muy difícil pensar que no importa, ¿no? Decir, bueno, vale, entiendo tu argumento y hay cosas más allá de la geografía, pero decir que la geografía no explica cosas es duro de pensar. Sí, sí. A ver, de Thomas Sowell podríamos hacer una lista entera de todos sus libros porque además es un autor que no se le hace tampoco mucho caso, pero que tiene muchísima obra y a mí me parece que es fundamental. Wealth, Poverty and Politics también es un libro imperdible. Luego hay alguno que creo que es de Conflict of Visions y demás, vaya, que tiene libros de todo. Y que El que suele Sowell gustar, es... pero yo no me lo he leído. El de Conflict of Visions es el típico que cualquier persona te recomienda, o la gente que ha leído más su vuelta dice, ese es el mejor, tal, pero yo no me lo he leído, así que no puedo opinar sobre ese. Sí, pero vaya, que Sowell lo que sea es muy bueno en todo. Ujú, muy bien. Bueno, y César, si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? A ver, es una pregunta muy amplia y lo he estado pensando hoy porque digo, ¿qué le voy a decir? Porque, claro, a lo largo de la historia se suceden muchísimas personalidades y que elegir una en particular es, es muy complicado. Yo me voy a centrar sobre todo en teóricos de la economía, que es lo que estoy estudiando ahora. Luego, evidentemente, hay personajes que han sido mucho más importantes en la historia. Pero precisamente porque ahora estoy estudiando en gran parte a este autor, del que hemos hablado en esta entrevista, sería Hayek. Ujú. Y me sale mal porque ya hemos hablado mucho de Hayek en esta entrevista, pero vaya, que es que a mí hay muchas cosas, hay muchas interpretaciones de él que leo y que no tengo claras. De hecho, publicaron en la Universidad de Chicago un libro llamado el último hombre del liberalismo, Liberalism Last Man, que va sobre Hayek, que quieren rescatar a Hayek, pero claro, luego veo las reviews y demás y hablan de una interpretación de Camille de Servidumbre que a mí me parece un tanto errónea. Entonces, no solo por las interpretaciones, sino en general porque deja avanzadas muchas de las cosas que él que él quería aportar y, por supuesto yo querría hablar con él. Y luego, también de lo que, no a manera de chascarrillo, pero sí que me parece interesante hablar, retroceder en una máquina del tiempo y hablar con Keynes, porque me acuerdo, hay un clip de Friedman muy famoso donde dice que una de las virtudes de Keynes es que era muy versátil, cambiando de opinión. Ujú. Entonces, si le hubiéramos mostrado todo el desarrollo teórico que ha existido en la escuela austríaca y si se lo hubiera leído, tal vez a lo mejor habría cambiado de opinión o no había escrito la teoría general. Es una cuestión a debatir, o al menos si él habría cambiado de opinión. Me parece que es una cuestión que hay gente que dice, yo no lo tengo tan claro. Pero Ujú. bueno, sería algo interesante, desde Yo no lo luego. tengo muy claro, pero bueno, como decía, sería interesante ver a ver qué tal. Entonces, César, ahora la gente que nos ha visto le has interesado, dice que quiere leer más sobre ti, que quiere escucharte más, lo que sea. ¿Dónde lo puede hacer? Bueno, pues tenéis mi blog de Substack, Ujú. César Taboas, Economía y Cosas Varias. Luego hay un artículo de Juan de Mariana, pero aseguro, garantizo que escribiré más en él. Tengo algunos artículos en marcha. Luego además tengo una cuenta de Twitter naciente, pero en la que iré publicando temas sobre escuela austriaca, publicaré mis artículos, algún material audiovisual que pueda colgar y desde ahí pues iré trabajando y aquellos que deseen seguirme y leerme, pues yo encantado y que sobre todo que mis aportaciones les resulten de valor. Genial, César, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado y volverte a tener por el canal pronto. Un placer, Edu.